vamos a hablar, todas las televisiones están hablando de crispación y sobre qué estrategias tienen que seguir algunos partidos, sobre todo de cara a las próximas elecciones. Y tenemos la suerte de tener del otro lado del Zoom a Rafael Hernando, senador del Partido Popular, presidente del Comité de Derechos y Garantías de esa formación. Y vamos a hablar de él. A ver, nos interesa muchísimo hacer un repaso de actualidad con Rafa Hernando. ¿Qué tal, don Rafa? Muy buenas. Gracias por Hola, atendernos. buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Bien, pues bueno, la que lió cuando llamó coletas a Pablo Iglesias, le han criticado por venir a crispar, pero los que le critican son los mismos que le llaman a ustedes parásitos y fascistas. Le acusan de tono faltón, pero ellos también disparan y disparan con munición muy gruesa. ¿Tiene piel muy fina a la izquierda? Bueno, es evidente, ¿no? Yo le he oído al señor Iglesias llamarnos presuntos delincuentes, fascistas, racistas, todos los apelativos en su boca resulta que parecen como de algodón, ¿no? Y efectivamente, cuando alguien sencillamente pues pone en evidencia, en este caso de forma simpática también, ¿no?, un apelativo referente a él, parece que se enreda, ¿no?, la bandera de la indignación. Bueno, esto es muy típico de la izquierda, ¿no? Ellos acostumbran a hacer política siempre desde el victimismo, ¿no? Y cuando ellos critican a los demás es jarabe democrático, y cuando los demás sencillamente ponen en evidencia sus contradicciones, cuando no su incompetencia, sus negligencias, parece que crispamos, ¿no? Es una vieja estrategia. Pasaba con Felipe González cuando aquello del Doberman, pasaba también con Zapatero y ahora pasa con Sánchez. Pero es ese intento un tanto psicopático de la izquierda, ¿no?, de necesitar ser víctima de algo o de alguien para intentar justificar a veces incluso sus fechorías. Bueno, en todo caso, usted ya ha dicho que está curado de espanto, ¿no? A usted a estas Sí, alturas no le van a bueno, venir a intimidar con esto. ya llevo pues 26 años siendo parlamentario, así que ya he visto de todo, ¿no? Y estos, los de la nueva política, en realidad lo único que hacen es dar más gritos que los demás, pero ideas bastantes menos. Mm. Don Rafael Zapatero decía que le venía bien la tensión. Hay, ahora de cara a las elecciones, sobre todo en Galicia, País Vasco, hay algunos varones que ven que están empujando a Casado a moderar el tono del PP, eludir lo que ellos llaman crispación. ¿Le viene mal la crispación al PP? ¿La crispación moviliza más a la izquierda? No, si no se trata sencillamente de crispación, se trata de que el Partido Popular tiene una posición institucional de dirigir la oposición, y la oposición tiene que ser crítica con el poder. Una crítica, por cierto, constructiva, porque nosotros hemos venido ofreciendo pactos al señor Sánchez desde el principio. Por ejemplo, le hemos propuesto esta famosa comisión de reconstrucción que está funcionando en el Congreso, en el que ellos intentan muchas veces ir a crispar, ¿no? Nosotros propusimos también que aquí en el Senado se reuniera la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir e intentar confluir la política que tenían que hacer las comunidades autónomas bajo el estado de alarma con el gobierno. Y lo que hizo el señor Sánchez, pues como iba en contra de lo que él pensaba, boicotear esa comisión, cuando era una oportunidad histórica, además en este caso, que había apoyado el propio PNV. El propio Pablo Casado ofreció la semana pasada 4 pactos al señor Sánchez, ¿no? Uno sobre reconstrucción, otro sobre temas sanitarios, otro sobre el tema de las ayudas para constituir una comisión aquí en el Senado que se dedique a eso, y un cuarto sobre una oficina de atención a las víctimas del COVID. ¿Cuál ha sido la respuesta del señor Sánchez? Ninguna, porque evidentemente parece que sí, a la izquierda le interesa estar únicamente en mantener esas acusaciones de que el centro derecha, cuando exige responsabilidades políticas, pues crispa. Yo he visto un ministro en Chile, ¿verdad?, que al dar o saberse que ha dado unas cifras no correctas o incorrectas de fallecidos, ha dimitido.
Aquí hemos visto justamente todo lo contrario. Aquí se ha jugado con las víctimas, se ha despreciado a las víctimas, se han ocultado las cifras reales, se han cometido gravísimos errores de irresponsabilidad intentando ocultar desde el principio la pandemia. Aquí vemos ministros que iban a la Unión Europea a decir que esto era muy grave, pero luego prohibían a la Policía Nacional que llevara mascarillas en los aeropuertos porque eso creaba alarma social. Y esto, desgraciadamente, es lo que hemos tenido. Y nosotros lo que estamos diciendo, oiga, ustedes han tomado decisiones políticas que han provocado que España sea líder en número de muertos por habitantes y también líderes en número de sanitarios infectados en todo el mundo. Y cuando tú eres el peor en todo el mundo y tienes un sistema sanitario como el que tienes y una democracia como la que tienes, pues lo que tiene que haber es responsabilidades políticas. Y eso es lo que estamos pidiendo, que haya responsabilidades políticas en forma de dimisiones. Cuando tú mientes desde el gobierno y lo haces reiteradamente, o cuando sales a una televisión y dices que has comprado 670.000 test homologados y luego resulta que es una estafa, oiga, pues alguien tiene que responder de eso. Porque si no, el culpable al final es el presidente del gobierno. Es que es una cuestión básica del funcionamiento de un sistema democrático que se precie de serlo. Don Rafael, algunos tienen la sensación de que en el PP hay como dos almas, ¿no? Hay un alma, supóngase, Cayetana Álvarez de Toledo, usted mismo, gente que habla sin pelos en la lengua, gente que no se amilana, que dice las cosas tal como las ve, y después hay una otra posición, un alma más moderada, más tranquila, que pide no levantar las aguas. De hecho, ABC le recomendaba a Pablo Casado que esté tranquilo, que no agite las aguas, porque eso le convenía en las encuestas. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mire, yo creo que nosotros tenemos un papel institucional que es hacer la oposición y, como le decía antes, esa oposición, a diferencia de otras, pues es una oposición constructiva porque tenemos responsabilidad de gobierno y porque tenemos experiencia de gobierno, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos combinando eso, crítica, pero también propuestas positivas. Y esa tiene que ser nuestra función, ¿no? Evidentemente, yo creo que en España, en unos momentos como estos, hay que reclamar responsabilidades políticas de todo lo que ha sucedido. Hay que crear una comisión de investigación que aclare si las cosas se han hecho bien o se han hecho mal, y hay que tener un sistema de separación de poderes en el cual, lo mismo que sucede en Italia o Francia, pues la Fiscalía, en vez de intentar tapar el gobierno, los errores, incluso esas compras corruptas que se han realizado, pues esclarezca los hechos. Es que eso es normal en un sistema limpio y democrático. Y eso no se trata de que haya dos almas o de que uno sea moderado, ¿no? Se puede ser perfectamente exigente con el papel que nos han determinado los electores en las últimas elecciones. A nosotros nos han encargado la oposición y, evidentemente, oiga, nosotros no estamos aquí para hablar bien del gobierno. Para eso ya tienen ellos suficientes medios de comunicación compradas, tienen las televisiones prácticamente a su entera disposición y para eso tienen un grupo parlamentario y unos cuantos socios, algunos de dudosa procedencia, que les ayudan a eso. Ese es el papel de ellos. El nuestro es sencillamente diferente, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros intentemos llegar a acuerdos con el Partido Socialista o con el presidente del gobierno. Pero aquí el que tiene que dar el primer paso para dialogar siempre es el que está en el gobierno, el que tiene que decir que quiere dialogar. Y tiene que demostrarlo es el presidente del gobierno, si eso es lo que quiere. Si lo que quiere sencillamente es tener un vicepresidente que se dedica a decir que es que en Madrid se han muerto o se han asesinado a los mayores o matado a los mayores, como decía el otro día la portavoz del grupo mayoritario, pues mire usted, nosotros no podemos quedarnos callados ni aceptar eso, ¿no? Y eso no es crispar, sencillamente es poner a cada uno en su sitio, ¿no? Y hemos conocido que el señor Iglesias desatendió las llamadas de los geriátricos a su número 2 cuando él era el mando único, y la semana pasada le vimos cómo, por instrucciones del señor Sánchez, intentaba echar la culpa de las personas fallecidas en las residencias de ancianos o de mayores a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando desde la Comunidad de Madrid ha sido
la comunidad donde más ancianos han sido atendidos y trasladados de residencias oficiales de España, una de las que más. Usted hablaba de medios de comunicación. Hay preocupación en el centro derecha. ¿Puede Pablo Casado llegar a ser presidente de gobierno con todas las televisiones compradas, como decía usted? Pues mire, yo siempre he recordado lo que sucedió en el año 11. En el año 11 el señor Zapatero tenía a su entera disposición y servicio y lo ejercía la 1, la 2, la 4, la sexta, la 5, también gran parte de la 3. Y mire, gran parte de las comunidades autónomas que tienen televisión también. Y sin embargo ganamos con mayoría absoluta. Es evidente que es mucho más difícil ganar las elecciones, cuando todas las televisiones pues, se dedican a hacer grandes elogios de un gobierno incompetente, como es el caso, ¿no? Pero eso también tiene una duración, ¿no? Y ya estamos viendo cómo en algunas televisiones pues, el mantenimiento de las mentiras es insoportable y ya empieza a haber voces críticas en algunas televisiones y se empiezan a escuchar informativos en el que hay opinión crítica con el gobierno y evidentemente uno no puede estar comprando a todo el mundo permanentemente, ¿no? Al final, pues las cosas y los otros intereses que tienen también los medios de comunicación y los profesionales que trabajan en ellos de mantener su dignidad y su independencia, pues acaba aflorando. Y eso es lo que va a pasar también aquí en España. Y ya le digo, el gobierno tiene mucho dinero para comprar muchos favores, pero no tiene todo el dinero, ¿no? Y esto, pues, al final es importante, ¿no? Por encima del dinero muchas veces está, afortunadamente, la dignidad de la profesión periodística, que es una profesión en la que brillan muchísimos independientes y muchas personas profesionales realmente con luz propia. Bueno, le agradezco el piropo, no se crea, no, no tanto, no estamos para tirar cohetes. Hay de todo, la viña del Señor, que dice. Pero bueno, Sánchez tampoco parece tenerlo todo de cara a nivel mediático. Una de sus principales valedoras, como era Soledad Gallego Díaz, directora del diario El País, la han destituido, han puesto a Javier Moreno, una persona más cercana a Cebrián, una persona más cercana a Felipe, en un tiempo en el que el viejo felipismo también le está plantando cara a Pedro Sánchez. ¿Le ha sorprendido ese movimiento? Bueno, mire, es que desde que la señora Gallego era directora del País, El País ha pasado de ser el primer periódico digital a ser el cuarto en España, ¿no? En lecturas. También ha perdido el número de ventas de papel, pasando de 150.000 ejemplares a 100.000. Así que, mire, es que es una decisión evidentemente que tiene que ver con la propia estructura comercial y de influencia del país, el cambio de línea, esto de haberse convertido el país o haber convertido el país en la hoja parroquial del gobierno, pues evidentemente le ha perjudicado de una manera extraordinaria, ¿no? Como también le ha perjudicado a Radio Televisión Española en convertirse en Tele-PSOE, ¿no? Pues evidentemente la gente no es tonta, ¿no? Y la gente pues acaba buscando otros elementos de referencia. Hemos visto pues cómo en YouTube pues, se alzan canales o prensa o medios de comunicación que la gente pues ve de forma masiva, ¿no? Y esto evidentemente lo que nos indica es que los medios de comunicación y a través y gracias también a las redes sociales, aunque hay mucho que discutir y mucha basura también en las redes sociales, pues se abre paso, ¿no? Y que la información al final no puede ser controlada por un gobierno más que en países que son dictaduras férreas, ¿no? El caso de Venezuela, donde se cierran los medios de comunicación o se intervienen directamente, o casos como China, ¿no? Donde evidentemente pues hay un control de los medios de comunicación, incluso en las redes sociales férreas, ¿no? Otros países como Irán, ¿no? Cuba. Pero bueno, afortunadamente España no está en este caso. Afortunadamente España sigue siendo una democracia. Hemos visto, desgraciadamente, como en los últimos tiempos el estado de alarma ha sido utilizado pues, para cerrar el Parlamento, para condicionar la justicia. Esto no es positivo, es muy mal camino y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de denunciarlo,
¿no? Y de no estar de acuerdo con estas formas de proceder por parte del PSOE y de sus propios socios. Quería compartir una opinión personal con usted a ver qué le parece. Yo veo a Sánchez muy cómodo, como usted dice, no le interesa tenderle la mano al Partido Popular, él está muy cómodo con su socio de gobierno, sobre todo con su socio preferente, Pablo Iglesias. Iglesias es su principal escudero, es el que le da un relato, el que le da estrategias de marketing, y yo creo que Sánchez ha encontrado en Iglesias un perfil político que no tenía dentro de su partido. Ustedes que están ahí en primera línea, ¿lo ven de esta manera también? Bueno, Sánchez juega con los socios, ¿no? Lo hemos visto realmente y recientemente, ¿no? Lo ha hecho con Iglesias intentando una aproximación a Ciudadanos para que evidentemente temieran que iban a perder influencia. Lo ha hecho con el PNV apoyando o firmando la reforma laboral con Bildu. Bueno, es parte de la estrategia del señor Sánchez. Lo ha hecho también con Esquerra Republicana de vez en cuando y con Convergencia y Unión, la vieja Convergencia y Unión. Es parte de su estrategia, ¿no? Esta forma de gobernar, de trilero en el que vas moviendo los cubiletes, ¿no? El problema es que al final, pues todos acaban perdiendo la confianza en ti, ¿no? Y esto es lo que previsiblemente le va a pasar al señor Sánchez. Cuando el señor Sánchez tenga que tomar medidas de ajuste en el país, porque evidentemente la crisis sanitaria se ha convertido ya en una crisis económica que muy fácilmente devengará en una crisis social, evidentemente el primero que va a levantar la mano para tirarle abajo va a ser el señor Iglesias. Eso no le quepa a usted en la menor duda. Y no soy profeta, sencillamente conozco los juegos de la política desde hace mucho tiempo. Ya de vez en cuando el señor Iglesias le advierte al señor Sánchez con que cuidado con los recortes sociales, ¿no? Y evidentemente en el momento en el que tenga que hacer ese tipo de ajuste, cualquier tipo de ajuste, de forma disimulada o no, pues evidentemente el señor Iglesias aprovechará la situación para separarse de él y dejarle tirado, incluso forzar elecciones. Porque al final el comunismo puede perder el pelo con el paso del tiempo, pero no coge el vicio, no pierde el vicio, ¿no? Y es como el lobo, ¿no? Y al final su vicio es intentar conquistar el poder e intentar aplicar su modelo social al país, a los países donde están, y en eso están, ¿no? Y no van a renunciar a eso, por mucho que Sánchez le dé una vicepresidencia, lo siente en el CNI o haga a su señora ministra, ¿no? No van a renunciar a eso, está en su ADN. La última tiene que ver con Ciudadanos. El viraje de Ciudadanos, para algunos medios, por ejemplo La Razón, ha sido un viraje al centro. Sorprende que entiendan que un viraje hacia Sánchez y sus socios como Bildu, Podemos, Esquerra, sean considerados centro. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, yo creo que el problema que tiene Ciudadanos es que a veces tiene complejo de bisagra, ¿no? Y esto, pues yo creo que no le ayuda a esa formación, porque al final los electores no entienden, ¿no? No puedes pasar de la noche a la mañana de ser o declarar que Sánchez es el anatema de todo, ¿no? Y que desde luego tú no vas con Bildu ni con Ciudadanos, perdón, ni con Podemos a ningún sitio y luego pues estar ahí, ¿no? O vender cosas que en realidad son pequeñitas concesiones para justificar tu acercamiento al señor Sánchez, ¿no? Hemos visto que la última justificación de Ciudadanos para acercarse al señor Sánchez es que en vez de 2 metros la distancia social ahora va a ser de 1,5 metros, ¿no? Como si los virus entendieran de centímetros. Es una cosa muy singular, ¿no? Oiga, mire, la distancia social será algo que determinen, entiendo yo, los científicos, ¿no? No esto de los políticos que establecen qué distancia social es la que evita el contagio entre un virus, de un virus a las personas, ¿no? Esto es un poco pintoresco, ¿no? Le digo que a lo mejor también lo pintoresco era lo de los 2 metros, no lo sé, no lo sé, pero bueno, pero que resulta un poco chocante y alarmante que este tipo de concesiones incongruentes pues sean puestas en valor por una formación como Ciudadanos para explicar su acercamiento al señor Sánchez. Mire, yo creo que España está mejor sin un gobierno en el que esté Podemos. Eso se lo digo, está claro.
me parece bien que Ciudadanos haga una estrategia para intentar que Sánchez se descuelgue de Podemos, pero la realidad es la realidad. Mire, es que es vicepresidente segundo del gobierno, ¿no? Es que es a veces, y entiéndame, no quiero ofender, el perro de presa desde el punto de vista político que utiliza Sánchez para lanzar a las huestes, ¿no? O iniciar sus campañas, ya sea contra la Comunidad de Madrid o en su día pueda ser contra Feijóo, contra el señor, el presidente andaluz, el señor Moreno, ¿no? Cualquier otro líder del Partido Popular o cualquier alcalde, ¿no? Dentro de su estrategia. Entonces, esto es lo que hay, ¿no? Y claro, esto pues es muy chocante, una formación política como Ciudadanos que nació con gran fuerza para combatir el independentismo y que de repente vota lo mismo que Esquerra Republicana de Cataluña. Pues mire, claro, la gente pues no lo entiende, ¿no? Y esto es sobre lo que tienen que reflexionar. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un proceso de reconstrucción del centro derecha de este país, que en esa reconstrucción Ciudadanos es una fuerza importantísima para nosotros y yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Bueno, pues evidentemente las estrategias pueden no ser coincidentes, pero yo creo que tienen que ser estrategias que a medio y largo plazo sean de coincidencia y de reunificación del centro derecha. Esa es mi opinión. Por eso hemos quedado sin tiempo. Don Rafael Hernando, senador, gracias por dedicarnos estos minutos a Periodista Digital. Gracias a ustedes y muy